Bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. Este es el segundo video del tema Ecuaciones diferenciales exactas y resolveré el segundo ejercicio. Comprobar si la ecuación diferencial es exacta. Si lo es, halle la solución general y particular. 1 sobre 1 más y cuadrada más coseno de x menos 2xy por y' igual a y por y más seno de x, sujeta a la condición inicial cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Comenzamos cambiando la notación de la derivada. En lugar de dejar y', colocamos dy sobre dx. Ambas notaciones representan la derivada de y respecto a x. Sin embargo, utilizar esta segunda forma es más práctico a la hora de realizar algunos despejes. Haciendo el cambio, la ecuación nos queda de esta forma. Enseguida tenemos que una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente forma: m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Noten que es la misma forma de una ecuación diferencial homogénea. Sin embargo, aquí el criterio de comprobación consiste en demostrar que la derivada parcial de la función m respecto a y es igual a la derivada parcial de la función n respecto a x. Enseguida, pasamos a la comprobación. Y lo primero es llevar nuestra ecuación a la forma de una ecuación diferencial exacta. Comenzamos pasando el diferencial de x multiplicando al segundo miembro. Anteriormente dx estaba dividiendo a dy, por eso ahora multiplica en el segundo miembro. Enseguida, igualamos la ecuación a 0, pasando lo que tenemos en el segundo miembro al primer miembro con signo contrario. Ahora podemos identificar a las funciones m de xy y n de xy. La función m es aquella expresión que multiplica al diferencial de x, menos y por y más seno de x. Desarrollando esta multiplicación, obtenemos menos y cuadrada menos y por seno de x. Ahora, la función n de xy es la expresión que está multiplicando al diferencial de y. 1 sobre 1 más y cuadrada más coseno de x menos 2xy. A continuación, vamos a obtener la derivada parcial de la función m de xy respecto a y, manteniendo a x constante. Coloco de nuevo la función, resaltando en color rojo a la variable y. Tenemos dos términos y aquí abajo voy a colocar una fórmula para cada uno. Esta es para el primero y esta otra para el segundo. La derivada de menos y cuadrada es menos 2y y la derivada de y es igual a 1, que multiplica a la constante seno de x. Simplificando esta expresión, obtenemos menos 2y menos seno de x. Esta es la derivada parcial de la función m respecto a y. Enseguida, vamos a obtener la derivada parcial de la función n respecto a x, manteniendo a y constante. Coloco de nuevo la función, resaltando en color rojo aquello que contiene a la variable x. Tenemos tres términos y aquí abajo voy a colocar una fórmula para cada uno. Noten que en el primer término no tenemos a la variable x, por lo tanto, todo esto se considera como una constante y utilizamos esta fórmula, la de la derivada de una constante, que es igual a 0. Para el segundo término, utilizamos la fórmula para la derivada de coseno de v. Y para el último término, tenemos esta fórmula, la derivada de x respecto a x es igual a 1. Aplicando las fórmulas a nuestra función, obtenemos los siguientes resultados: 0 menos 1 seno de x menos 2 por 1 por y. El menos 1 que tenemos en esta parte se obtuvo al hallar v'. Como v corresponde a x, entonces v' es la derivada de x, que en este caso es igual a 1. Y este signo menos se lo debemos a la fórmula.
Mientras tanto, en el tercer término, la derivada de x es 1. Por eso aquí nos quedó menos 2 por 1 por y. Ahora simplificamos esta expresión y la derivada parcial de n respecto a x es igual a menos 2y menos seno de x. Enseguida, comparamos ambas derivadas parciales y notamos que son iguales. Entonces, sí se cumple este criterio. Por lo tanto, la ecuación diferencial sí es exacta. Y enseguida la vamos a resolver. El procedimiento de solución consiste en 6 pasos. En el paso 1 tenemos que decidir qué camino tomar. Y hay dos opciones. En la opción 1 igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy, mientras que en la opción 2 igualamos la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Para este ejercicio, yo voy a elegir la primera definición, pero antes, consultemos este resumen. Dependiendo de la opción que vayamos a elegir, los pasos tienen una pequeña variante. Por ejemplo, en la opción 1, para el paso 1, igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Y en la opción 2 igualamos la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Después, dentro de la opción 1, para el paso 2, tenemos que integrar parcialmente respecto a x, mientras que en la opción 2 integramos parcialmente respecto a y. Después, en el paso 3, dentro de la opción 1, vamos a derivar parcialmente respecto a y. Y en la opción 2, derivamos parcialmente respecto a x. Enseguida, en el paso 4, para la opción 1, tenemos que igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Y en la opción 2 igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Enseguida, en el paso 5, dentro de la opción 1, tenemos que integrar f' de y para obtener la función f de y que utilizaremos en el paso 6, mientras que en la opción 2 tenemos que integrar f' de x. Cabe mencionar que, de un paso a otro, siempre vamos a darle continuidad al resultado del paso anterior. Regresamos al ejercicio. Antes de hacer esta sustitución, veamos quién es m de xy. Menos y cuadrada menos y por seno de x. Con esa función, sustituida en esta parte, obtenemos lo siguiente. Derivada parcial de f respecto a x es igual a menos y cuadrada menos y por seno de x. Ahora vamos a despejar el diferencial de f, pasando el diferencial de x multiplicando al segundo miembro. Y nos queda, diferencial de f es igual a menos y cuadrada menos y por seno de x. Y esto a su vez está siendo multiplicado por el diferencial de x. Hasta aquí termina el paso 1. Enseguida, en el paso 2, vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. Es importante notar que la integral del segundo miembro es una integral parcial respecto a x, manteniendo a y constante. El planteamiento de las integrales nos queda de esta forma. Resolvemos el primer miembro. La integral de el diferencial de f es f, mientras que en el segundo miembro vamos a separar los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis para formar dos integrales que contengan el mismo diferencial. Recordemos que las constantes las debemos de colocar antes del operador. Para el primer término, la constante es menos y cuadrada y para el segundo, menos y. De las dos integrales, la más fácil de resolver es la del primer término, porque la integral de el diferencial de x es x, que va a multiplicar a menos y cuadrada. Mientras tanto, para el segundo término, resolveremos la integral por sustitución directa, utilizando la siguiente fórmula. La de la integral de seno de u por du, que es igual a menos coseno de u más c. Tomando en cuenta que u corresponde a x,
el resultado de esta integral es y coseno de x. Noten que este signo positivo resultó de multiplicar este signo menos que tenemos en la fórmula por el signo menos que ya teníamos anteriormente. A su vez, el resultado de esta integral, que es coseno de x, se multiplicó por la constante y. Otra cosa importante es que, en lugar de colocar la constante de integración, agregué una función f de y. La explicación se encuentra en esta nota. En la integración parcial se agrega una función f de x o f de y en lugar de la constante de integración c, dependiendo respecto a qué variable se realice la integral. Como en este caso integramos respecto a x y y es constante, agregué una función f de y en lugar de la constante. A continuación, en el paso 3, tenemos que obtener la derivada parcial de f, es decir, de la expresión que obtuvimos al final del paso 2. Pero antes, retomemos que en el paso 1 elegimos la primera definición. Por lo tanto, aquí debemos derivar respecto a y. En caso contrario, es decir, en caso de que en el paso 1 hubiéramos elegido la segunda definición, aquí tendríamos que derivar respecto a x. Retomamos de nuevo la expresión obtenida en el paso 2. Tenemos 3 términos y aquí abajo colocaremos fórmulas para los primeros dos. Esta es para el primer término y esta otra para el segundo. La derivada de y cuadrada es 2y que multiplica a la constante menos x. Por eso aquí nos queda menos 2xy. Después, en el segundo término, la derivada de y respecto a y es 1, que multiplica a la constante coseno de x. Y para el tercer término, la derivada de f de y es f' de y. Reduciendo esta expresión, la derivada parcial de f respecto a y es menos 2xy más coseno de x más f' de y. En el siguiente paso, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Recordemos que si en el paso anterior hubiéramos derivado respecto a x, entonces aquí tendríamos que igualar la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Vamos a retomar la derivada parcial de f respecto a y que obtuvimos en el paso 3 y también la función n de xy. Recordemos que esta última es 1 sobre 1 más y cuadrada más coseno de x menos 2xy. Haciendo la sustitución, obtenemos la siguiente ecuación. Enseguida la vamos a reducir. El procedimiento más sencillo consiste en eliminar los términos iguales que tengamos tanto en el primer miembro como en el segundo. Por ejemplo, menos 2xy está en el primer miembro y también en el segundo. Y aquí los vamos a cancelar. Hacemos lo mismo con coseno de x. Entonces, nos queda f' de y es igual a 1 sobre 1 más y cuadrada. En el siguiente paso, tenemos que integrar el segundo miembro para encontrar la función f de y. También es importante tomar en cuenta que f' de y representa la derivada de f de y. Por ello, al integrar el segundo miembro, retomamos la función f de y. En el paso 5, integramos el segundo miembro para encontrar f de y. Planteamos la integral, agregando el operador y el diferencial de y. De hecho, anteriormente aquí teníamos un 1, pero al multiplicar 1 por dy, solamente nos quedó dy. Enseguida, resolvemos la integral por sustitución directa, utilizando la siguiente fórmula, la de la integral de du sobre a cuadrada más u cuadrada es igual a 1 sobre a por tangente a la menos 1 de u sobre a más c. Entonces, extraemos
a cuadrada, u cuadrada, después a y u. A cuadrada es 1 y u cuadrada es y cuadrada. Enseguida, para obtener a y u, sacamos raíz cuadrada a 1 y a y cuadrada y obtenemos a igual a 1 y u igual a y. Ahora sustituimos a y u en esta fórmula, obteniendo lo siguiente. F de y es igual a 1 sobre 1 por tangente a la menos 1 de y sobre 1 más c subíndice 1. Al simplificar la expresión, nos quedamos solamente con tangente a la menos 1 de y más c subíndice 1. Así encontramos a la función f de y. Enseguida, en el último paso, vamos a sustituir f de y en f, que obtuvimos del paso 2. Y aquí retomamos esa expresión. Si regresamos al paso 2, es la misma que tenemos aquí. Y en esta parte, vamos a sustituir a la función f de y, obteniendo lo siguiente. F es igual a menos xy cuadrada, más y coseno de x, más tangente a la menos 1 de y, más c subíndice 1. Ahora, igualamos la solución a 0, quedando de esta forma. Por último, si pasamos c subíndice 1 con signo contrario al segundo miembro, obtendremos menos c subíndice 1. Pero estamos de acuerdo que al multiplicar por menos 1 el valor de una constante desconocida, que puede ser positiva o negativa, el resultado será una nueva constante que simplemente llamamos c. Y la solución general de nuestra ecuación diferencial es menos xy cuadrada más y coseno de x más tangente a la menos 1 de y igual a c. Es una solución que está dada en forma implícita, porque no podemos despejar a y. Enseguida, vamos a utilizar esta solución para encontrar la solución particular. Retomamos la condición inicial. Recordemos que cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Sustituimos 0 en x y 1 en y en la solución general obtenida anteriormente, obteniendo lo siguiente. Menos 0 por 1 al cuadrado, más 1 por coseno de 0, más tangente a la menos 1 de 1. Esto es igual a c. Y al realizar las operaciones indicadas, tenemos que coseno de 0 es igual a 1, mientras que tangente a la menos 1 de 1 es igual a pi sobre 4. Entonces, los resultados por cada término son menos 0 más 1 más pi sobre 4. Solamente nos queda 1 más pi sobre 4, y esto es igual a c. Finalmente, vamos a sustituir el valor de c en la solución general, y aquí la retomamos. C es igual a 1 más pi sobre 4, y sustituyendo este valor en esta parte, la solución particular es menos xy cuadrada más y coseno de x más tangente a la menos 1 de y. Esto es igual a 1 más pi sobre 4. Y de esta forma hemos dado solución al ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.